Abramos, hermanos míos, nuestras Biblias en Romanos capítulo 2, versículo 25 hasta el versículo 29. Y yo creo, hermanos, que ya lo han ubicado. Sí, creo que lo tenemos todos. Sí, hermanos. Bien, entonces escuchemos atentamente qué dice el Señor en su palabra. Y dice así, hermanos, el Señor: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra que acabamos de leer. En tu palabra encontramos grandes promesas, Señor. En tu palabra encontramos la garantía para nuestras almas, para nuestro espíritu, la certeza de que tú nos amas, Señor. La certeza, Señor, de que tú trabajas en cada uno de nosotros. Y también en tu palabra encontramos, Señor, las exhortaciones, las enseñanzas, tu voluntad, Señor. Ayúdanos a nosotros a que no solamente de labios para afuera, sino de todo nuestro ser, de todo nuestro corazón, correspondamos, Señor, al gran sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos y nos des entendimiento tu palabra. Amén. Amén. Hermanos, si ustedes ven en sus boletines, el título para el mensaje de esta mañana es el siguiente: la verdadera justicia es interior. La verdadera justicia, y la que el Señor está buscando, hermanos, es espiritual, es interior. Y obviamente, hermanos, eso se trasluce y eso se refleja en lo exterior, en nuestra vida práctica. Desde el año pasado, hermanos míos, estamos meditando en este libro de Romanos. Y ya en el capítulo 1, hermanos, el apóstol Pablo ha hablado directamente a las personas que no conocen a Dios, que no conocen la palabra de Dios, que no aman al Señor y que son personas que viven ensimismadas, que viven haciendo lo que su corazón malvado les dicta que hagan. Personas viciosas, personas inmorales, personas malvadas, personas dedicadas a todo tipo de maldades. En el capítulo 1 el apóstol Pablo ya ha hablado a los inmorales. Ya les ha dicho a los inmorales que ellos necesitan, hermanos, urgentemente el evangelio de Dios. Que si ellos no se arrepienten, que si ellos no se entregan a Cristo Jesús, ellos están perdidos, no tienen esperanza. Pero en el capítulo 2 el apóstol Pablo, después de hablar a los inmorales, después de hablar a los gentiles, en el capítulo 2 el apóstol Pablo ahora voltea la mirada y habla a los que sí conocen a Dios. Habla ahora a los que sí tienen la Biblia. En ese contexto habla a los judíos. Y por extensión el apóstol Pablo nos habla a nosotros, la iglesia, porque nosotros conocemos a Dios, nosotros nos congregamos, nosotros alabamos a Dios, nosotros tenemos la santa palabra de Dios. Entonces Dios nos habla a nosotros a través del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo nos dice: hermanos judíos, hermanos de la iglesia, ustedes presten mucha atención, porque ustedes también necesitan el evangelio de Cristo. Ustedes también necesitan a Cristo Jesús. Si no tienen a Cristo Jesús en su corazón, si de verdad no se han arrepentido y de verdad con lágrimas en los ojos, sintiéndose morir, no han venido a los pies del Salvador, aborreciendo su pecado y anhelando incesantemente la compasión del Señor, si ustedes no se han humillado al Señor y no han recibido a Cristo en su corazón, ustedes también están perdidos.
Y los judíos dirían, un momento, apóstol Pablo, no te pases, háblanos bonito. Nosotros los judíos tenemos la ley de Moisés. Nosotros como judíos conocemos la ley de Moisés. Entonces, Dios con nosotros, todo bien. Nosotros con Dios estamos en buenos términos. Y el apóstol Pablo les dice, ok, hermanos, ok, judíos, ustedes conocen la ley, pero desobedecen la ley. Externamente, por afuera, ustedes muy cumplidores, pero en su corazón, adentro, como dijo el profeta Isaías, este pueblo de labios para afuera me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces el apóstol Pablo les dice, ustedes por afuera se acomodan bien, tratan de ser cumplidores con Dios, pero en su corazón ustedes hace tiempo le han abandonado al Señor. Ustedes no tienen compromiso con Dios, ustedes no aman verdaderamente a Dios. Y en esa línea, hermanos, el apóstol Pablo actúa como nuestro Señor Jesús. Ustedes se acuerdan, hermanos, cuando nuestro Señor Jesús, los 3 años que tuvo de ministerio aquí en la tierra, cuántas veces nuestro Señor se enfrentó a los fariseos, a los líderes religiosos, y les decía, ustedes son paredes blancas, blanqueadas, pero por adentro ustedes son huesos secos, podridos huesos. Y el Señor cuántas veces en sus prédicas les decía, ustedes se cuidan externamente, pero en su corazón ustedes son infieles a sus esposas, porque ven a una mujer y codician a esa mujer, ustedes ya han adulterado con ella en su corazón. Ustedes oran, sí, oran en la calle, oran en el mercado para que la gente les vea y les aplauda, pero ustedes son hipócritas. Entonces el apóstol Pablo habla de esa manera a los judíos, ustedes tienen la ley, estoy de acuerdo, judíos, pero ¿de qué sirve la ley si no la cumplen? Lo mismo nos dice el Señor a nosotros. Si tal vez nosotros como cristianos diríamos, pastor, a ver, mira, yo con Dios estoy bien porque yo tengo la Biblia, tengo mi Biblia, mi Reina Valera, por el otro lado tengo mi NBI, yo congrego siempre, pastor, yo hasta hago mi devocional. Pero si en verdad Cristo no está en tu corazón, si en verdad en lo íntimo de tu ser no anhelas ser más como el Señor, y te complaces todavía con la desobediencia y el pecado, te complaces todavía con tus apetitos carnales, entonces ¿qué dice el Señor? De nada sirve que tengas la Biblia, de nada sirve que tú la lleves cargando si no la obedeces, si no la cumples de todo tu corazón. Después los judíos también le dirían al apóstol Pablo, suave apóstol Pablo, tranquilo, trátanos bonito, nosotros somos Israel, el pueblo elegido de Dios. Dios nos ha elegido, nosotros no somos egipcios, nosotros no somos babilonios, no somos romanos, somos hijos de Abraham. Y en una ocasión el Señor Jesús predicando dijo, no se confían diciendo que son hijos de Abraham, porque Dios puede hacer de estas piedras, Dios puede sacar hijos de Abraham. Igual tal vez el cristiano hoy en día puede decir, pero yo soy cristiano, yo ya me he bautizado, ya soy miembro, hasta estoy diezmando. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? Si Cristo no está en tu corazón, y si tu vida no está direccionada por el Espíritu Santo, si tú no te estás sometiendo a la palabra del Señor, estás actuando como alguien que no es escogido del Señor. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo en este pasaje que vamos a meditar en esta mañana va a ser muy real, bastante franco va a ser del apóstol Pablo. Y Pablo quiere que podamos nosotros como iglesia entender, hermanos, que desde que el pueblo de Dios, desde que la congregación de Dios apareció desde el Antiguo Testamento, hermanos, recuerden, la congregación, la iglesia de Dios apareció desde el Antiguo Testamento, desde Adán y Eva, hermanos, porque en Génesis 3:15 está el Evangelio. Siempre, hermanos, ha existido en el pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios, siempre han existido personas que externamente, por afuera parecían siervos de Dios, pero por adentro no amaban a Dios. Está el caso, por ejemplo, de Ismael e Isaac. Ustedes se acuerdan, Ismael e Isaac, ambos eran hijos de Abraham, ambos eran circuncidados, ambos tenían la señal y el sello del pacto de gracia en su cuerpo. Pero Ismael no amaba a Dios, Isaac sí era el hijo de la promesa. Cuando Isaac creció, Isaac tuvo 2 hijos. ¿Alguien se acuerda los nombres de los 2 hijos de Isaac? Esaú y Jacob. Estos 2 muchachos también circuncidados, también hijos del mismo padre, nietos del mismo abuelo Abraham.
Pero ¿qué pasó, hermanos? Los dos eran siervos de Dios. Al final nos damos cuenta que Jacob era el hijo del Señor, mientras que Esaú, él hasta despreció la primogenitura. ¿Se acuerdan, hermanos, de esa historia? Y así vemos, hermanos, esa dinámica en toda la Biblia. Vemos, hermanos, el pueblo de Israel, 430 o 450 años esclavos en Egipto. El pueblo salió, hermanos, con mano poderosa. Dios los sacó de Egipto, a los israelitas. Pero en el desierto murmuraron en contra del Señor. ¿Se acuerdan la prédica del domingo pasado? Josué y Caleb, los únicos que dijeron: obedezcamos a Dios, Dios nos va a ayudar. Josué y Caleb, frente a la gran mayoría, democráticamente dijeron: escojamos un nuevo líder, volvámonos a Egipto, en vano hemos venido a esta tierra y nos van a matar los gigantes que viven en la tierra de Canaán. Pensemos en los apóstoles. 12 apóstoles tenía nuestro Señor Jesús, hermanos, y uno de ellos no era del Señor. Sabemos quién es: Judas Iscariote. Pensemos en la iglesia a la cual el apóstol Pablo escribía. Tenemos a Diótrefes, tenemos a Demetrio, estos hombres malvados que no estaban recibiendo al apóstol Pablo. Con razón el Señor Jesús claramente dijo, hermanos, que en el pueblo del Señor siempre va a crecer el trigo juntamente con la cizaña. Con razón la Biblia siempre habla, hermanos, en contra de la apostasía, porque es una realidad latente, hermanos. Es una realidad latente que la iglesia está conformada por aquellos que de verdad conocen al Señor y de verdad aman al Señor. Pero también dentro de la iglesia están aquellas personas que juegan a ser cristianos, aquellas personas que se han autoengañado y piensan que son cristianos por el simple hecho de que aprendieron un texto, por el simple hecho de que, bueno, asisten de vez en cuando a la iglesia, o por ahí tienen una Biblia bajo la mano, o por ahí han sido bautizados, pero no tienen, hermanos, una experiencia real, interior en su corazón con Cristo Jesús. Hermanos, el pastor no conoce el corazón de las personas. Nadie conoce el corazón de las personas. Cristo Jesús sí conoce. Jesús conoce quiénes son sus ovejitas y quiénes no son sus ovejitas. Mateo capítulo 7. Acuérdense, hermanos, del Sermón del Monte. El Señor Jesús dijo: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso, Señor, Señor, acaso no hemos expulsado demonios en tu nombre? Señor, Señor. ¿Y qué dirá el Señor? Mira, yo a ustedes no los conozco, nunca les he conocido, hacedores de maldad, apártense de mí. Pero Señor, pero Señor. Entonces estas son advertencias, hermanos. Por eso el apóstol Pablo nos está diciendo en este pasaje que hemos leído que la verdadera justicia, hermanos, es aquí en mi interior. Y hay dos enseñanzas en las cuales vamos a meditar en estos minutos. Número uno, hermanos, en el versículo 25, Romanos 2, 25 hasta el versículo 27, tenemos una enseñanza. Número 1, las señales y los sellos del pacto de gracia sirven únicamente cuando existe la realidad del pacto. Voy a repetir esto, hermanos. Las señales y los sellos del pacto de gracia sirven únicamente cuando existe la realidad espiritual del pacto de gracia. Voy a leer el verso 25. Dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha. Me detengo ahí, hermanos, porque es importante meditar. Pablo dice, el apóstol Pablo dice: pues la circuncisión, pues en verdad la circuncisión aprovecha. Pablo está diciendo: la circuncisión es buena, la circuncisión es legítima. Pablo no está diciendo, hermanos, la circuncisión ya fue, la circuncisión no vale, la circuncisión como señal y sello fue un error. No, el apóstol Pablo está hablando, hermanos, y dice que la circuncisión sí es útil, la circuncisión sí es validera. Ahora, hermanos, antes que me malentiendan, ahí dirán: uy, el pastor ahora va a querer circuncidar a todos porque acaba de decir que la circuncisión es útil, la circuncisión es validera. Uy, no, ya resultó el pastor a ver un judaizante. No, hermanos, voy a explicar por qué, hermanos, Nosotros tenemos, hermanos, como señal y sello del pacto de gracia, ya no la circuncisión física externa. Nosotros tenemos, hermanos, como señal y sello del pacto de gracia el
bautismo, el bautismo del Señor. Muy bien, dice acá, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. ¿Por qué Pablo dice eso, hermanos? Esto dice Pablo porque los judíos de su época, al escuchar que Pablo les dice, entréguense a Cristo, ustedes no se confíen que son judíos, estos judíos dirían, un momentito Pablo, alto Pablo, no avances Pablo, nosotros somos circuncidados, nosotros tenemos la circuncisión, así que nosotros ya tenemos nuestro boleto para entrar al cielo. Incluso, hermanos, los antiguos rabinos tenían una idea equivocada. Los rabinos antiguamente decían que ningún judío circuncidado jamás va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque dice que en el cielo, en la misma puerta del cielo, está el padre Abraham. Y cuando un judío muere, cuando llega al cielo, el padre Abraham dice, ¿tú eres circuncidado, hijo mío? Sí, padre Abraham, tengo mi circuncisión. Allá, adelante, pase directo al cielo. No hay ningún problema. Eso creían los judíos. Ellos creían, hermanos, que su circuncisión física era boleto para el cielo. Lo mismo pasa hoy en día con muchos cristianos. Creen que su bautismo es su boleto para entrar al cielo. Recuerden, hermanos, que el bautismo no tiene ningún valor si ese bautismo no representa lo que aquí en el corazón ha sucedido por el poder de Dios. ¿Y qué representa el bautismo? Bueno, el lavamiento de nuestros pecados. ¿Qué representa el bautismo? Bueno, hermanos, la obra salvadora de Cristo Jesús, como Cristo Jesús con el Espíritu Santo nos une a Cristo Jesús, como el Señor con su sangre nos lava, como por el poder del Señor morimos al viejo hombre y nacemos a una nueva vida. Todos los beneficios de Cristo Jesús, lo que Él logró en la cruz del Calvario, se representan y simbolizan en el bautismo. Entonces, hermanos, el bautismo externo no sirve de nada si internamente la persona no tiene la realidad espiritual de la obra de Dios en su vida. Si no, acuérdense, hermanos, en Hechos capítulo 8 de Simón el Mago. ¿Se acuerdan, hermanos, de Simón el Mago? Se bautizó una vez Simón el Mago, ¿se acuerdan? Pero la realidad interna, hermanos, existía en Simón el Mago. ¿Era realmente hijo de Dios este personaje, Simón el Mago? No. Le engañó a Felipe, le engañó a los apóstoles y se bautizó, ¿no? Pero al final, hermanos, se demostró que sus intereses eran otros. No era amar a Dios. Entonces, hermanos, dice la Biblia, pues por eso Pablo dice, no te confíes en que tú eres físicamente circuncidado, hermano judío. Nos dice a nosotros, no te confíes en que tú eres miembro, ya estás en el libro de padrón, ya tú estás bautizado. Sí, tu bautismo vale si obedeces a Dios. Tu bautismo sirve si tú obedeces a Dios. Dice aquí, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Hermanos míos, la circuncisión no solamente era un rito carnal, un rito humano, ceremonial que hacían los judíos. No solo era un rito, era más que un rito, hermanos. Hago un paréntesis aquí. Algunos dirán, pastor, habla usted de circuncisión, pero no ha definido qué es circuncisión. ¿Qué será eso, pastor? ¿Con qué se come? Bueno, algunos ya saben, hermanos. Pero la circuncisión, hermanos, es una operación quirúrgica que se le practicaba al varón. Se le cortaba un pedacito de tela del miembro viril, del miembro masculino del varón. El prepucio se le cortaba. A esa operación se llama la circuncisión. Y Dios le ordenó a Abraham, el padre de la fe, circuncidarse. Génesis capítulo 17. ¿Y por qué Dios le ordenó a Abraham circuncidarse? Hacerse un corte que era doloroso. Recuerden, no había analgésicos en esa época. No había, hermanos, anestesia en esa época. No había un bisturí finísimo como ahora tenemos, con una piedra de pedernal. Pobre Abraham, qué dolor, hermanos. Pobrecito que. ¿Por qué Dios le ordenó eso, hermanos? En Romanos capítulo 4, versículo 11, nos va a decir qué significaba la circuncisión. Romanos 4, 11 dice, y recibió la circuncisión como señal. Repito, y recibió la circuncisión como señal. Entonces la circuncisión era una señal que apuntaba a una realidad. Es como cuando nosotros, hermanos, estamos manejando rumbo a Lima y de pronto vemos un letrero grande que dice a 20 kilómetros Lima. Ese letrero, ¿qué cosa es?
¿Es lima este letrero o será una señal? Es una señal que me indica que más adelante, ¿qué cosa está más adelante? A 20 kilómetros. Está Lima. Esa señal no es Lima. Imagínense que el pastor Abel está manejando y se queda en el letrero y dice, ya llegué a Lima. Acá dice Lima. ¿Sería algo dable que yo me quede en el letrero, hermanos? El pastor, es cómico. Eso no es Lima, es un letrero. La realidad está a 20 kilómetros. Entonces la Biblia dice que la circuncisión era una señal que señalaba, valga la redundancia, que apuntaba a la obra de Dios en el alma de una persona. Entonces dice, verso 11, Romanos 4:11, y recibió la circuncisión como señal. Esto es maravilloso. Como sello. Como sello. ¿De qué cosa? De la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Qué cosa era la circuncisión? Romanos 4:11 dice que la circuncisión era la señal y sello de que Dios está justificando a Abraham, de que Dios está perdonando los pecados de Abraham. Era señal y sello la circuncisión. ¿Qué cosa es un sello, hermanos? ¿Para qué sirve un sello? Un sello sirve para garantizar que el producto es auténtico, para garantizar que el documento es verídico. Imagínense un documento sin sello, hermanos. Un producto sin sello. Compramos en Navidad un panetón Donofrio. He visto en TikTok, hermanos, que por ahí hacen una comparación de un panetón TikTok falso, un panetón Donofrio, sí, Donofrio, auténtico, y se comparaba, ¿no? ¿Cómo reconocer el verdadero panetón Donofrio y cómo reconocer el falso panetón Donofrio? Creo que por ahí los productos tienen su sello de garantía. Lo mismo, hermanos, es con la circuncisión en el Antiguo Testamento. La circuncisión era una señal de lo que Dios había hecho en el corazón de las personas. También la circuncisión era un sello donde el Señor garantizaba sus promesas, donde el Señor aseguraba su amor para su pueblo. Ahora, hermanos, cómo Dios a nosotros nos señala que Él ha lavado nuestro corazón de pecados. ¿Con qué el Señor señala visiblemente que Él ha lavado nuestro corazón de pecado, hermanos? Bautismo. ¿Con qué el Señor nos sella y nos garantiza, hermanos, que sus promesas son verdad para nosotros? El bautismo, hermanos míos. Y no solo tenemos el bautismo, tenemos la Santa Cena. Y al final de la prédica vamos a tener la Santa Cena, señal y sello del pacto de gracia de nuestro Señor. Entonces, hermanos, fíjense, entonces la circuncisión, por eso Pablo dice, la circuncisión aprovecha, es buena, es útil. ¿Por qué? Porque la circuncisión era señal y sello de la justificación. Hay algunos creyentes que equivocadamente dicen, no, pastor Abel, la circuncisión era solamente un rito, mas no significa otra cosa que era una costumbre de los judíos como judíos nada más. Pero lo cierto, hermanos, es que la circuncisión no solamente era un rito para los judíos. Recuerden, hermanos, que la circuncisión no fue dada a Moisés. La circuncisión vino como 400 años antes de Moisés. ¿A quién le dio Dios la circuncisión? ¿A quién le ordenó en primer lugar Dios? A Abraham, padre de la fe, Génesis capítulo 17. Y ahí, hermanos, no solamente Abraham tenía que ser circuncidado. ¿Quién más tenía que ser circuncidado? En Génesis capítulo 17, versículo 7 voy a leer. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Versículo 10, Génesis 17:10 dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Versículo 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Hermanos, era una señal que señalaba algo. Vamos a ir a Deuteronomio. En Deuteronomio, en el capítulo 30,
nos explica, hermanos, qué señalaba la circuncisión. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6 dice así, hermanos, tomen nota por favor en sus boletines. Dice la Biblia: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, de tus hijos también, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Es un rito externo nada más la circuncisión, hermanos. Según este pasaje, la circuncisión nos habla de la obra de Dios, que es Dios quien circuncida el corazón. En otras palabras, es Dios quien cambia nuestro corazón de piedra, nuestro corazón altanero, nuestro corazón autosuficiente, nuestro corazón humano, y lo cambia el Señor por un corazón conforme a su corazón, un corazón de carne. ¿Para qué? Para que le amemos al Señor, para que anhelemos a nuestro Señor. Y Dios dice que no va a circuncidar solamente a nuestro corazón, sino también del corazón de quienes más, de nuestros hijos también, hermanos, de nuestros hijos. Otro pasaje también que quiero considerar con ustedes, hermanos, en este mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 5 al 9, Deuteronomio 6, 5 al 9, dice así, Deuteronomio 6, del 5 al 9, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí el Señor, hermanos, está dando el mandamiento más grande, que es amar a Dios, hermanos. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Y para que amemos a Dios, ¿qué tiene que hacer Dios primero? Según Deuteronomio 36, Dios tiene que circuncidar nuestro corazón, tiene que cambiar nuestro corazón. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 17, otro pasaje que quiero leer. Deuteronomio 10, del 12 al 17. Anoten, hermanos míos, dice así: lo que Dios exige. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. ¿Qué está diciendo Dios allí, hermanos? Está hablando a su pueblo, a su congregación, a su iglesia, a su asamblea de escogidos. Dios está diciendo: amen al Señor, amen al Señor. ¿Y cómo se expresa eso exteriormente? Obedeciendo sus mandamientos. Miren lo que dice el verso 16: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Por eso Pablo dice a los judíos: la circuncisión como señal y sello es buena, es válida, útil. ¿Por qué? Porque la circuncisión señala, ¿qué señala? Que Dios te ha cambiado tu corazón. La circuncisión explica externamente el cambio que Dios ha producido en tu vida, el sello de garantía que Dios ha puesto. No digas tú: yo soy circuncidado, y vives como cualquier incrédulo. No digas tú: yo he sido bautizado, y vives como cualquier incrédulo. Si es así, aunque seas bautizado, no sirve de nada. No sirve de nada si vives como si no tuvieras al Señor en tu corazón. Por esa razón, hermanos, quiero también leer Romanos 15:8. Miren lo que el apóstol Pablo dice sobre la circuncisión. Romanos capítulo 15, versículo 8. Dice así, Romanos 15:8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. A mí me sorprendió este versículo cuando lo leí, hermanos, la primera vez. Lo voy a repetir otra vez.
Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Este pasaje demuestra, hermanos, que la circuncisión en esencia, hermanos, no era solamente un rito externo. La verdadera circuncisión, hermanos, era la señal y el sello del pacto de gracia. La circuncisión en el Antiguo Testamento, hermanos, era la señal de las promesas de Dios. Por eso acá dice que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Si la circuncisión hubiese sido una costumbre ritual como cualquiera, entonces diríamos que Cristo es siervo de un ritual netamente judío cualquiera, y no es así, hermanos. Cristo Jesús es siervo del Evangelio, ¿no? De la verdad. Entonces, mis amados hermanos, con esto volvamos a Romanos capítulo 2, versículo 25. Dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Para nosotros, hermanos, que estamos ahora en el Nuevo Testamento, obviamente ya no nos circuncidamos. ¿Qué ha venido a reemplazar a la circuncisión como señal y sello? El bautismo, hermanos. El bautismo. Y el bautismo es lo mismo que la circuncisión internamente hablando, hermano. Externamente, la administración externa es distinto. En el bautismo es derramamiento de agua. En la circuncisión es derramamiento de sangre. Internamente es lo mismo, hermanos. El bautismo es la circuncisión cristiana. ¿Por qué razón digo esto, hermanos? Porque el Evangelio es el mismo. Vamos a ver esto en Gálatas. Me parece que está en Gálatas en el capítulo 3, versículo 8. Gálatas 3:8 dice así: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, ¿qué dice luego, hermanos? Esto es glorioso, hermanos. ¿Qué le dio Dios anticipadamente a Abraham? ¿Qué le dio? Le dio de antemano, ¿qué cosa? Gálatas 3:8. Creo que no me están siguiendo, hermanos. Creo que están distraídos. Gálatas 3:8, ¿qué dicen? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es el Evangelio, hermanos? ¿Qué le dio anticipadamente Dios a Abraham? ¿Qué le dio? El Evangelio, la buena nueva. A Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Por eso siempre les digo, hermanos, el Evangelio no es algo nuevo que surge recién en el Nuevo Testamento. El Evangelio viene desde el Antiguo Testamento, hermanos. Nunca nadie, ningún judío en el Antiguo Testamento ha sido salvo por guardar la ley, hermanos. Es un error creer que en el Antiguo Testamento se salvan guardando la ley. En el Nuevo Testamento se salva por gracia, fe en Cristo Jesús. Eso es un error, hermanos. La salvación siempre, siempre, siempre es por gracia, por fe, desde el Antiguo Testamento. Porque hay un solo Evangelio, hermanos. Un solo Evangelio, un solo camino de salvación, un solo mediador, un solo pueblo, hermanos. Un solo Salvador. Entonces, por esa razón, hermanos, es que el bautismo entra a reemplazar, externamente hablando, a la circuncisión. Hago un paréntesis, hermanos, aquí. Ustedes dirán: pastor, él siempre hace paréntesis. Pero quiero aprovechar esto, hermanos. Esta es una de las razones por las que yo, en lo particular como presbiteriano, siempre, hermanos, porque la palabra del Señor me lo indica, enseño, hermanos, la teología de la representación general, la teología del pacto, donde claramente, hermanos, el pacto y la señal son para los hijos también. Es por esa razón que los presbiterianos bautizamos a los niños. Aunque los niños todavía no tengan fe, aunque los niños todavía no ejerzan conocimiento. Porque la señal fue dada, hermanos, a Abraham y a sus hijos, 8 días de nacido, la circuncisión. El bautismo, hermanos, es para los padres y para sus hijos también. Bien, cerremos paréntesis y habrá tiempo para hablar sobre eso. Para terminar el mensaje de esta mañana, hermanos,
Entonces el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente: ¿de qué sirve si tú dices que soy miembro de la iglesia, soy bautizado, cuando en la realidad tú no vives como un bautizado? Tú no vives como un hijo de Dios. Tú te deleitas todavía en tus pecados y no te has arrepentido, ni te sientes mal por tu pecado. Entonces, aunque tú vayas a la iglesia, aunque tú dices que leas la Biblia, eso es de boca para afuera. Eso, hermanos, es bastante fuerte. Y espero, hermanos, que ninguno de los que estemos aquí seamos de esa forma. Y si alguien aquí está viviendo así, jugando a ser cristiano, ¿qué debemos hacer? Urgente, hermanos, urgente pedir perdón. No tenemos la vida contada, no sabemos si salimos y nos atropellarán, no lo sabemos. No sabemos si nos va a dar un paro cardíaco, no sabemos si nos va a dar un derrame cerebral, no lo sabemos, hermanos. Es crítica nuestra situación. ¿Qué tenemos que hacer? Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor. Transfórmame, Señor. Quiero ser auténtico, Señor. No quiero vivir así, Señor. ¿El Señor nos perdonará? ¿Nos ayudará? Claro que sí, hermanos. Para concluir, hermanos, en lo siguiente, la siguiente enseñanza, número 2, versículo 28 al 29. La justicia del nuevo pacto es interna y además es moral. 28 y 29 dice. 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Versículo 28 dice: no es judío el que lo es exteriormente. En otras palabras, está diciéndonos aquí el Señor: el verdadero cristiano no es aquel que es externamente, nada más, hermanos. El verdadero cristiano es aquel que es en espíritu y en verdad, hermanos, desde lo profundo de su corazón. Obviamente eso se va a reflejar en su vida moral, eso se va a reflejar en su vida piadosa. Eso se trasluce, eso se refleja. Y en el versículo 29 dice: sino que es judío el que lo es en lo interior. Fíjense, hermanos, en el verso 28 y 29 el apóstol Pablo está haciendo una serie de comparaciones. 4 básicamente. En el 28 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente. Habla de lo exterior. En el 29 dice: sino que es judío el que lo es en lo interior. Aquí Pablo está comparando lo exterior con lo interior. Lo exterior, lo de afuera con lo de adentro. Lo de adentro, hermanos, debe ser auténtico para que lo de afuera se note. Primera comparación. Luego dice luego, verso 28: ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Versículo 29: sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón. Ahí hace una comparación en la carne y el corazón. Hace una comparación entre, cuando dice carne, habla de lo físico, del cuerpo, es la circuncisión física. Cuando habla del corazón, habla del alma, del espíritu. Es como si Dios nos dijera: mira, el verdadero bautismo no es lo que el agua que te has echado por afuera nada más. Eso es señal y símbolo, pero el verdadero bautismo es el cambio que ha hecho Dios en tu corazón. Si ese cambio existe, tu bautismo es válido, porque existe la realidad. Luego dice la tercera comparación: en espíritu, no en letra. En el verso 29 dice: en espíritu, no en letra. Otra vez, en espíritu habla de lo interior, no en letra. Letra habla de lo que está escrito, de lo que está escrito ahí. Luego dice: la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. La alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo está haciendo un juego de palabras cuando habla de alabanza. Ustedes se recordarán, hermanos, cuando Lea era la mamá de Judá, porque el nombre judío viene de Judá. Cuando Lea se embarazó, hermanos, de Judá, le puso por nombre Judá. ¿Qué quiere decir Judá? Vamos a leer en Génesis 29:35. Génesis 29:35. Génesis 29:35 dice así: concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez, escuchen, hermanos, esta vez alabaré a Jehová. Esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá.
y dejó de dar a luz. ¿Qué significa el nombre Judá? El nombre Judá significa alabar a Dios, alabanza a Dios. Judá significa alabanza a Dios. Por esa razón, cuando Pablo habla del verdadero judío, que la alabanza es de Dios, lo que está diciendo aquí, hermanos, hace un juego de palabras, lo que está diciendo es, tú eres judío. Y como judío, verdadero hijo de Dios, no vas a estar buscando la alabanza de la gente. Tú lo que vas a buscar es la aprobación de Dios. Tú vas a vivir para la alabanza y la gloria de Dios. Hermanos míos, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Alabar al Señor, glorificar al Señor. Y un día el Señor, ¿qué nos dirá cuando estemos en su presencia? Buen siervo, fiel. Siempre digo, hermanos, ojalá nos dijera siervo inútil, pero buen siervo, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, concluyo con esto. No confiemos en este 2026, no confiemos en que yo ya me he bautizado, yo ya congrego, yo ya estoy leyendo la Biblia un capítulo cada año. Si no está Cristo verdaderamente en nuestro corazón, si no amamos con todo nuestro corazón al Señor, y no luchamos y no sufrimos cuando le fallamos al Señor, y si no nos esmeramos, hermanos, porque la obra de Cristo se refleja en nuestra vida, cualquier cosa, ejercicio espiritual que hagamos por afuera no tiene ningún valor, hermanos, si Cristo no está en nuestro corazón. Ese es el problema con muchas religiones. ¿Cuánta gente, hermanos, se flagelan, ayunan de rodillas, hermanos, delante de un ídolo, delante de Dios, de rodillas, para buscar un milagro? ¿Cuántos cristianos también nosotros podemos estar confiando en esas cosas? Tenemos que confiar en Cristo Jesús, hermanos míos, en lo que Él ha hecho. Y el bautismo y la Santa Cena son señales y sellos de lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Y no tiene valor si no existe la realidad interior. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando vas a tomar la Santa Cena, evalúate. Toma la Santa Cena dignamente, porque de lo contrario estás tomando juicio y condenación para ti. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él nos ayude a confiar en nuestro Salvador Cristo Jesús, en lo que Él ha hecho por nosotros. Amado Señor, te agradecemos por esta mañana, por este tiempo en el que podemos meditar en tu santa palabra. Señor, perdónanos, Padre, tal vez nosotros estamos equivocadamente confiando, Señor, en lo que no debemos confiar. Tal vez estamos confiados en que tengo una membresía en la iglesia, tal vez estoy confiado, Señor, en que yo estoy procurando comportarme bien, cuando tengo que confiar en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y debemos vivir con un compromiso auténtico y real de obediencia absoluta a tu palabra, Señor. Perdónanos, no queremos ser hijos desobedientes, queremos ser hijos obedientes. Guíanos, bendice a tu pueblo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.